Hola, ¿qué tal? Hoy voy a estar hablando acerca de un caso de uso referente a la predicción de robos mediante un enfoque espaciotemporal, haciendo uso extensivo del ecosistema Tidy Models y de también un conjunto de extensiones del mismo. Mi nombre es Rafael Zambrano, soy actuario y trabajo actualmente como científico de datos. En la agenda eh, voy a estar comentando un poco del caso de uso, dando contexto, los datos y la construcción del dataset, los enfoques de modelado, los resultados y conclusiones finales. El caso de uso, esta charla se inspira en una publicación que tuve la oportunidad de realizar el año pasado en la revista de investigación de modelos matemáticos para la gestión y la economía en la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Al final de la presentación dejo el link para el que quiera profundizar un poco. Pero bueno, la temática está relacionada con lo que son predicción de robos sobre las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, hace una combinación de factores temporales y espaciales que posteriormente se modelan de manera conjunta con una metodología espacio-temporal. Y se contrasta también un enfoque, digamos, de series de tiempo con otro de datos digamos, de corte transversal. Los datos, las fuentes de datos, la principal fuente de datos es el repositorio de datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, está libre, público de acceso libre para cualquier persona. Todas las fuentes de datos, de la parte más de robos o variables más de clima, meteorológicas o espaciales, todas las fuentes de datos vienen de ese repositorio. Como punto de partida están las esquinas de la ciudad. Las esquinas de la ciudad se obtienen básicamente de la intersección de las principales calles y avenidas y se tiene la geolocalización de esas intersecciones, em, que son las unidades de captura del delito y otras variables, como la parte primordial del análisis. Eh, Acá vemos un poco esto, ¿no? Las calles, avenidas, autopistas de la ciudad se obtienen mediante el paquete OMSData. En total son cerca de 22.000 esquinas estas intersecciones que se realizaron. Y bueno, mediante se busca realizar un filtro de proximidad en este caso con 300 metros para, como vemos acá, mediante esta librería, para, eh, acá vemos lo que son las esquinas originales y acá pasamos de 22.000 a cerca de 1.200. Hay esquinas que están muy juntas y la verdad están explicando lo mismo. Eh, Nada, es un poco para podar las observaciones, ¿no? Y que estén un poco mejor distribuidas. El recuento histórico de delitos, bueno, en este caso los robos vienen en una estructura tabular donde hay fecha y ubicación de la ocurrencia. Y esto es lo que nos permite luego machearlos o vincularlos con el resto de las variables. Ventana de tiempo, partimos del diciembre del 2017 hasta febrero del año 2020. Son cerca de 150.000 delitos. Y acá vemos abajo en el mapa de densidad de calor lo que es diciembre del año 2019, ¿no? Como decía, distribuyen en la ciudad la ocurrencia. Luego, teniendo las esquinas, teniendo los robos, se procede a hacer la asociación, es decir, sobre cada esquina en un radio de 200 metros se vincula los delitos, en qué esquina, si es que están asociados a alguna esquina, y en qué mes, ¿no? Ocurren. En este caso, de los 150.000 son cerca de aproximadamente 111.000 robos que tienen asociadas esquinas. Acá vemos un poco el tema de en X meses con delitos, en Y el número de esquinas. El 30% de las esquinas em, eh, registran robos en todas las esquinas, pero hay de los 28 meses de estudio hay esquinas que no registran ningún robo. Esas se excluyen un poco del estudio. Tenemos variables espaciales. En la publicación al final pueden profundizar en la lista puntual de todas, pero esta lo que buscan es recrear el entorno físico cercano a la ocurrencia del robo. Eh, por ahí para citar algunos puntos de Wi-Fi públicos, estaciones de transporte público, comisarías, centros de salud, etc. Ahora vamos a ver un poco en el output, en un print de un data frame, para que se entienda, se vea un poco más
esto lo que vamos a modelar. Asimismo, las variables temporales, solo que no están asociadas a ubicación, sino más a fechas. Entonces, nada, en este caso son variables que están relacionadas más con lo que es la temperatura, lluvias, velocidad del viento, etcétera. Y ahora viene la parte de construcción del dataset. El dataset no existe, no hay un dataset puntualmente que se descarga, sino hay que generarlo. La funcionalidad de ventana deslizante para hacer esta construcción fue la cargué en la librería ScanArray que permite, digamos, hacerlo. Acá hay un ejemplo, una esquina, hay una línea de tiempo. Cada uno de estos puntos es un mes de inicio diciembre del 2017, mes final febrero del 2020. Eh, cada mes cuántos robos ocurrieron, 0, 1, 3, tanto. Y luego vemos, nos paramos en un t igual 1, por ejemplo acá, en este mes, como mes inicial, y decimos, bueno, en esta esquina, esquina A, ¿cuántos delitos ocurrieron en el mes anterior? 1, 1. ¿Cuántos delitos ocurrieron en los últimos 3 meses? 1, 6, 1, 8. Y así sucesivamente. Y el target sería en los próximos 3 meses, ¿cuántos delitos ocurrieron? 2, 1, 4. Entonces tenemos el pool de variables y en este caso para t igual 1. Luego esto se corre hasta, en este caso hasta 13, ¿no? Que es el último trimestre a predecir, y se registra esquina y digamos el t. Estas son nuestras observaciones a modelar. Esta misma metodología se aplica para las variables también temporales. En total, 50 columnas, 16.198 observaciones. Acá vemos un poco el ejemplo, ¿no? Estas son las variables, digamos, espaciales. Acá tenemos los IDs, esto sería como el T, ¿no? Los pliegues y los rezagos de los delitos por esquina. Modelado, hay un enfoque de series de tiempo, donde no usamos esto de las ventanas y nada de eso, sino simplemente es el conteo histórico mensual de los delitos. Y se busca predecir el último trimestre para contrastarlo con con el otro enfoque. Se usan dos tipos de modelos, en este caso, bueno, un modelo más ingenuo base, luego un modelo ARIMA y un modelo Croston. Este modelo Croston se suele usar para series de tipo intermitentes, como son algunas de las esquinas que vamos a estar viendo. Por ejemplo, esta es una de las esquinas y hay meses donde se registran robos y hay meses donde no. Entonces nada, para dar un poco más de fuerza al enfoque de series de tiempo, ya que no se están usando otros regresores más que los registros de robos. Y bueno, para cada esquina se aplica también otro enfoque de el mejor ARIMA o Croston que se ajuste a cada esquina, es decir, múltiples modelos sobre múltiples series de tiempo, implementado también con ScanArray que te permite esta funcionalidad, es una extensión de Tidy Models Model Time. Y bueno, en una partición de test se selecciona el mejor modelo, bien sea ARIMA o Croston, y luego se hace el predict sobre el trimestre final. El enfoque de corte transversal es un poco lo que mostraba antes, ¿no? Los pliegues con las ventanas, y ese es el dataset a trabajar. Bueno, acá sale el número, ¿no? De tantas esquinas, tantas variables, tantos meses, aplicación de la ventana temporal, dataset. Y acá en el entrenamiento y validación no hace falta hacer algún tipo de partición, o sea, se puede hacer manual, porque básicamente es el T para atrás, entreno, y el último T es el pliegue, es el que hago de evaluación. Se utilizaron en este caso algoritmos algoritmo de XGBoost. Y bueno, acá se le agrega algo más para mostrar de manera, la verdad, digamos, ilustrativa, lo que es validación cruzada espacial y validación cruzada estándar. Digamos, está latente la existencia de autocorrelación espacial en las esquinas de Cava. Esto podría violar el supuesto de independencia entre las observaciones de entrenamiento y evaluación. En este caso, también dentro de Tidy Models hay una librería que te permite hacer esto. En este caso es una validación cruzada espacial utilizando K-means. Acá ves un poco el ejemplo. Acá está la validación cruzada estándar. Cada puntito en gris son lo que son las particiones de test, ¿no? Los puntos en test y los otros son en entrenamiento. Cada uno de estos son false.
acá es un ejemplo de un safe false. Y acá en la validación cruzada espacial, cómo esta asignación de train y test se hace en función a un modelo de K-means, ¿no? Donde agrupa por un sector train, el resto test, y así lo va moviendo. Eh, bueno, esta es la librería, ¿no? De extensión de tidy models para que permita hacer esto. Tiene otros enfoques también además de K-means, y está en desarrollo otros enfoques, no solo de validación cruzada espacial, sino validación cruzada espacio-temporal. Los resultados, bueno, estas son las tres métricas que vamos a estar viendo, RMSE, MAE y RMSLE. Para lo que es series de tiempo, el mejor enfoque fue esta combinación de Autorima con Croston en todas las métricas con respecto a los otros dos enfoques. Los modelos de aprendizaje automático, vamos a mostrar esto de variación cruzada estándar con la parte espacial y combinando un modelo incluyendo todas las variables espaciales y otras invariables de este tipo de variables espaciales que hablamos. Acá vemos lo que es con todas las variables y acá con lo que es la parte de robos, únicamente incluyendo robos, los rezagos. Vemos cómo, digamos, en ambas tablas tenemos primero la partición, la cross validation estándar y luego la cross validation espacial. Vemos acá cómo hay mucha diferencia, ¿no? Cuando se incluyen todas las variables, cuando se hace de manera estándar, a cómo se hacen con las particiones espaciales. Y cómo acá no existe esa diferencia, ¿no? O al menos es mucho más chica. No, acá es probable que exista el tema de autocorrelación espacial y que se magnifique cuando se le incluyen las variables, digamos, espaciales. Acá igual, si lo analizamos puntualmente en lo que son las particiones estándar, el modelo no logra generalizar muy bien. Acá eso se corrige bastante, no del todo. Si bien esta es una estimación un poco más realista, bueno, asumimos que es un poco más realista en comparación con esta, pero bueno, si vemos que acá no existe tal diferencia, ¿no? Sobre las mismas observaciones, simplemente haciendo el cambio, sacando las variables espaciales y dejándolas. Y nada, igual se ve que es mucho más, al menos en las métricas, es más predictivo que el enfoque de series de tiempo. Y nada, como conclusión, un poco para cerrar, está esta metodología que la verdad está bastante buena para también extrapolarlo a otros casos de uso, no solamente en lo que son predicción de robos. Eh, y nada, pueden verlo un poco más en detalle en el paper, el, cuáles son las variables que más impulsan, ¿no? O que influyen o que contribuyen en la predicción. No obviamente las que más influyen son los robos rezagados, pero hay otras variables como el transporte público, locales gastronómicos, hoteles y demás que también tienen una contribución. Bueno, muchísimas gracias. Acá dejo mis contactos, el link del artículo, la presentación. Un gusto para mí participar en este tipo de eventos y muchas gracias a las personas que hacen posible que esto sea realidad, que podamos contribuir a la comunidad con lo que nos gusta y con lo que sabemos. Muchísimas gracias.